Buenos días, una vez más estamos en la sesión de Ciencias Naturales donde vamos a tratar el siguiente tema referente a lo que es el carbono. Lo tenemos, pues el día de hoy vamos a ir trabajando prácticamente sobre este elemento químico, cómo él va a conformar las famosas moléculas orgánicas y las moléculas inorgánicas. Pues vamos a hablar sobre las propiedades químicas y físicas de este elemento. Bueno, recordando que el carbono es indispensable en todo momento, todo vivo depende de él. Por ejemplo, se encuentra presente en las plantas, se encuentra presente en los seres vivos y se encuentra presente en los animales. Mencionamos ya que las moléculas orgánicas se caracterizan por tener una estructura básica formada por átomos de carbono enlazados entre sí y por tener enlaces entre carbono e hidrógeno. Muchas veces, estas configuraciones hacen que la molécula adopte una familia de anillos, como se observa en la imagen. De esta forma, usted va a poder observar un átomo de carbono. En este caso, aquí está el átomo. La unión de varios átomos es que va a formar una molécula. Pero realmente lo que nos toca hablar a nosotros es sobre el carbono. Recordarás que el átomo constituye la unidad de toda la materia existente en el universo, porque es la mínima porción que conserva todas sus características. Esto quiere decir que tanto un átomo de oro como un lingote van a ser sólidos a temperatura ambiente. Tener el brillo metálico y conducir fácilmente la temperatura y la electricidad, una característica referente al átomo de carbono. Pero los átomos constan de una porción central que se llama núcleo, donde aloja dos partículas subatómicas. En este caso van a ser los protones y los neutrones, ¿no? Son los que se van a encontrar en el interior del núcleo. Los protones cuya carga eléctrica es positiva y los neutrones que carecen de carga eléctrica. Por fuera del núcleo se encuentran la corteza del átomo, donde se distribuyen los electrones, partículas subatómicas con carga negativa en todos los diferentes niveles. El átomo de carbono, cuyo símbolo químico es C, tiene 4 electrones en su último nivel, y esto hace que sea muy propenso para asociarse con otros átomos de su medio y formar compuestos químicos. Los compuestos se producen cuando un átomo forma enlaces químicos con otro, ya sea porque quiere o porque de alguna u otra forma necesita compartir electrones. Para el carbono, cualquiera de esas posibilidades es fácil, por lo que en su estado natural genera infinidad de compuestos. Pero realmente, ¿dónde podemos ver el carbono? El carbono incluso lo puedes ver hasta en la lámina de un lápiz, ¿no? Bueno, es las características del carbono. Como te estaba indicando, ¿eh? También el carbono tiene una estructura al igual que la célula, pues te decía que posee 3 partículas que lo van a conformar y aproximadamente constituye el 0,2% de la corteza terrestre. Es el componente fundamental de los compuestos orgánicos de los seres vivos y también forma parte de algunas moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono. Pero este elemento, como te estaba nombrando, este átomo de carbono, como te había indicado, en su interior va a poseer los protones y los neutrones. Los neutrones de color rojito te darás cuenta que no tienen ningún símbolo, mientras que los protones sí, es el signo más. Entonces la agrupación de estas partículas son las que le van a dar el origen al núcleo. Y las que se encuentran a su alrededor, parecido al sistema solar, son los famosos electrones, los que le van a permitir unirse un elemento con otro elemento. Pero
También vamos a hablar dentro de esta sección a las características del carbono. Eran las propiedades físicas y lo que se denominan propiedades químicas. Dentro de las propiedades que estamos nombrando ahorita, las físicas, se refiere a aquellas cualidades que podemos percibir gracias a nuestros sentidos y pueden ser medidas. En la naturaleza, el carbono elemental, por ejemplo, el grafito, material con que se hacen la misma de los lápices, es la que va a estar presente dentro de la naturaleza. En la naturaleza existen dos sustancias compuestas por carbono en estado elemental. Uno de ellos es el grafito, material con que se hacen la mina de los lápices, como te indicaba hace unos minutos atrás, y el diamante. Las características físicas en las que ambos materiales coinciden son el hecho de ser sólidos y a temperatura ambiente, ser insolubles en agua, carecer de olor y sabor característico. Pero si hablamos de sus diferencias, estas se relacionan con la forma en la que los átomos de cada materia se organizan y se distribuyen. La tercera sustancia en la que se concentra una gran cantidad de carbono elemental combinado con otros elementos es el carbón mineral. Este carbón se forma gracias a la lenta descomposición de la materia vegetal, acumulada durante millones de años hasta formar una roca sedimentaria con propiedades de combustible. Todas las características físicas presentes en sus tres formas naturales hacen que el carbono es el elemento idóneo para formar parte de las estructuras de los seres vivos, como ustedes lo habían visto dentro de esta parte, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que este átomo de carbono va a producir un cambio en cada una de las materias, y le va a producir también un nombre específico. Pero antes de irnos ya, culminemos con las propiedades químicas, pues estas tienen que ver con su comportamiento en presencia de otras sustancias o elementos. Un ejemplo de la propiedad química es la gasolina, que está formada prácticamente por carbonos y genera una explosión en el interior del motor para mover sus partes. Pero también existen gasolinas que van a emitir un alto rendimiento al motor y que tampoco lo va a permitir que éste se deteriore. Entonces, por eso se mide la calidad que se encuentre o como se encuentre formada la sustancia o elemento con lo que es el carbono, ¿no? También una de las características es que se combina con otros elementos y juntos van a formar las moléculas que están presentes en las estructuras de los organismos o en sus restos. Pero realmente estos compuestos carbónicos van a permitir diferenciar dos tipos de compuestos, los denominados inorgánicos y los orgánicos. Hablemos de los inorgánicos en estos momentos. Cuando la mayoría de los elementos se combinan entre sí, forman moléculas inorgánicas, en las cuales es poco frecuente encontrar carbono. Si este elemento está presente, no formará enlace con los otros átomos de carbono, como sucede en los compuestos orgánicos. Un ejemplo frecuente de compuestos inorgánicos que contienen carbono son los gases como el dióxido de carbono que producimos tras la respiración y el monóxido de carbono que producen los motores de los carros, o sólido como el carbonato de calcio que puede encontrarse en las rocas calizas. Por eso estas rocas pueden dar calcio prácticamente, ¿no? Pero como tú puedes apreciar, la mayor parte de compuestos inorgánicos del carbono son los que van a producir el aumento en la atmósfera de compuestos que de alguna u otra forma están relacionados con el efecto invernadero que produce el calentamiento global. Quiere decir que la acción
degradación y liberación de un carbono de forma inapropiada es el que te va a dar las características del efecto invernadero. Pero para hablar un poquito más de esto, hablemos un poquito de lo que es el ciclo de carbono. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono, que permite el flujo de carbono entre los seres vivos y su entorno físico. Los vegetales utilizan la energía del sol para sintetizar hidratos de carbono a partir del CO2 y el agua en un proceso llamado fotosíntesis. En cambio, los animales se alimentan de los compuestos orgánicos fabricados por los vegetales, los asimilan y lo transforman en su propia materia viva. El dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera por distintos caminos: respiración de animales y plantas, descomposición de residuos orgánicos, combustión de la madera y el carbono o petróleo. Y de esa manera ha cumplido el ciclo de carbono su presencia en la Tierra. Ahora hablaremos de los compuestos orgánicos del carbono. Pues estos compuestos también se combinan con otros elementos y justo forman las famosas moléculas que están presentes en las estructuras de los organismos o en sus restos, en este caso los organismos vivos. Y a esa composición se le va a denominar biomolécula. Entienda bien, biomolécula es la cuando se encuentra el carbono presente en un ser vivo. Estas moléculas se caracterizan porque varios átomos de carbono se enlazan entre sí para formar una especie de esqueleto al que se añaden el resto de elementos. Todos los seres vivos se componen por moléculas orgánicas, entre ellas el carbono, que es el elemento esencial para la vida. Y de esta forma hemos concluido con la sesión del día de hoy. Espero que te haya gustado la clase y le des un like y también comiences a suscribir al canal de la escuela. Nos vemos en otra próxima ocasión. Cuídense.